Tu descendencia va a morar en tierra ajena y serán esclavos allí por 400 años. ¿Cuál fue la realidad del pueblo de Israel? El padecimiento en Egipto por 400 y pico de años. Ahora, ¿cuál era la verdad de Dios? La verdad de Dios era que le dijo, y yo voy a juzgar esa nación, y de ahí van a salir ricos. Y tú me vas a decir a mí, y después de 400 años sufriendo, después de 400 años padeciendo, comiendo cebolla, ajo y cositas viejas, viene Dios a decirme a mí que de ahí yo voy a salir rico. Si tú te enfocas nada más, si tú respetas más el problema que la solución que Dios tiene, tú fracasas. Porque tú no me puedes respetar más el problema que lo que Dios tiene guardado. Porque tú estás viendo una realidad, pero tú no estás viendo lo que Dios tiene guardado para ti. ¿Cuánta promesa tiene la Biblia? Que hay una orden de parte de Dios en tu vida. En tu vida, claro. Pero tu realidad no te deja ver la orden, porque Dios le dijo a Elías, yo le di orden a ella para que te sustente. Pero la realidad que ella estaba viviendo no permitía ver la gloria de Dios. De la palabra, hoy estamos aquí nuevamente con el pastor Américo Cueva. Vamos a hablar acerca de la realidad, no es tu verdad, o la realidad y Dios. Y Dios. Ese tema, sabes que hay muchas personas que miran su realidad, el pastor Américo, y a veces entienden que la situación en la que ellos están viviendo no es la mejor. Por eso es una realidad en el momento que es el presente. Claro. Pero no es la verdad de Dios ni es Dios. Es decir, y vamos a desarrollar este tema hoy, que yo sé que será de mucha bendición para los que están ahí. Pastor Américo, muchas gracias. Hermano, yo te bendiga grandemente. Yo bendiga a la audiencia, a cada hermano que está en su hogar, a los que entran en esta plataforma, y realmente algo maravilloso para nosotros y poder compartir una palabra de Dios de manera muy especial. Amén, Américo. Mira, qué bueno que hemos traído este tema. Hay muchas personas ahí que están ahí en los medios, en el canal de YouTube, igualmente en Instagram, que están ahí también conectados, que están pasando un momento muy difícil actualmente. Una situación a veces que se pregunta ¿dónde está Dios? Sí. Que es una realidad. Ellos están viviendo procesos, como lo vivió José. Eso fue una realidad. Una realidad. Pero esa no fue la verdad de José. Sino sí, mira, hay que resaltar algo antes de entrar en el tema. La mente humana es muy frágil. Y esa fragilidad de la mente solo acepta lo que puede ver, lo que toca, lo que siente. Y da por asentado parte de sus sentimientos, el sufrimiento, el dolor, la soledad, que está conectado a las emociones del ser humano. Porque la mente es muy frágil. La mente ve el problema, pero ¿dónde está Dios? ¿En qué lugar está Dios? Porque yo estoy pasando por un proceso, por una situación, y yo no siento absolutamente a Dios por parte. Ahora, mi mente, que es frágil, solamente puede dar por aceptado lo que está viendo. El hecho de que tú tengas un presente horroroso, eso no quiere decir que tú tengas un futuro glorioso. Wow. Porque tú tienes un presente deteriorado, que tú no ves absolutamente nada, y te preguntas, ¿y Dios dónde está? Eso es una realidad. Dios está, sí, es una realidad, porque es lo que tú estás mirando. ¿Por qué? Pero tú no estás mirando lo que Dios tiene para ti. Porque una cosa es lo que tú veas y otra cosa es cómo Dios va a reaccionar a favor tuyo. ¿Por qué? Vamos a entrar en materia. Dios derrama un profundo sueño sobre Abraham. Abraham duerme y cuando está durmiendo Dios le revela y le dice en Génesis capítulo 15, verso 12, tu descendencia va a morar en tierra ajena y serán esclavos allí por 400 años. ¿Quién está diciendo eso? Eso está saliendo de la boca de Dios. ¿A quién se lo está diciendo? Abraham. ¿Cuál fue la realidad del pueblo de Israel? El padecimiento en Egipto por 400 y pico de años. Ahora, ¿cuál era la verdad de Dios? La verdad de Dios era que le dijo, y yo voy a juzgar esa nación, y de ahí van a salir ricos. Y tú me vas a decir a mí, y después de 400 años sufriendo, después de 400 años padeciendo, comiendo cebolla, ajo y cositas viejas, viene Dios a decirme a mí que de ahí yo voy a salir rico. No se entiende. Américo, ahí es que muchas personas dicen el por qué Dios, ¿verdad? Porque ahí es que este proceso que la mente humana no entiende. Tú dijiste ahora, la mente es frágil. Es
Es decir, muchas veces nosotros nos dejamos llevar de lo que estamos viviendo. Sin embargo, ¿qué pasa con el proceso? ¿Por qué Dios permite una realidad en nuestra vida, pero sin embargo no es la verdad de Dios? Me explico, tú dijiste ahorita, tu pueblo será esclavo. Esclavo. Esa fue la realidad. Esa fue la realidad. Pero sin embargo, dice que Dios le dijo, pero yo voy a jugar a esta nación y lo voy a sacar rico a ellos. Esa fue la verdad de Dios. Fíjate que los que entraron fueron 70, ahora salieron millones. Millones. Y salieron de ahí con el ganado, salieron con todo. Salieron con la riqueza que Dios dijo. A veces Dios te dice que te va a bendecir, tú lo que pasas por un proceso terrible, pero que Dios nunca te va a decir por lo que tú tienes que pasar. ¿Y por qué el proceso, Américo? Hoy cómo Dios te forma. Wow. Es que nadie quiere formación, Stalin. La gente quiere que las cosas le lleguen así, ¡ria! Pero tú tienes, oye, recuérdate una cosa, Dios no trabaja solo. Tú tienes que poner una parte y otra parte Dios. 50 a Dios y 50 tú. Hoy Dios no le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ahora, ¿cuál fue el proceso? ¿Qué fue lo que Dios utilizó para glorificarse en el pueblo de Israel y en Faraón? Para que todo el mundo conociera. Dios tuvo que utilizar medios. Dios tuvo que utilizar plagas que representaban dioses. Y cada una de esas plagas, como era un Dios diferente, Dios viene y le dice, te voy a destruir con tu mismo Dios. Y lo hizo así. Ahora, ¿cómo sale el pueblo de Israel de Egipto? Rico. Rico. Y salieron. ¿Y qué hizo Dios? Que los egipcios perecieron, murieron. Pero ¿quién tenía el plan perfecto? Dios. Ahora, si tú te enfocas nada más, si tú respetas más el problema que la solución que Dios tiene, tú fracasas. Porque tú no me puedes respetar más el problema que lo que Dios tiene guardado. Porque tú estás viendo una realidad, pero tú no estás viendo lo que Dios tiene guardado para ti. ¿Cuántas promesas tiene la Biblia? ¿Cuántas promesas? Más de 8,000 promesas hay ahí registradas. Ahora, apropiate de ellas. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, ¿estaba llorando? No, tú te equivocabas, mi hermano. Estaba declarando una palabra a favor tuyo y a favor mío. Hay algo que me ha llamado mucho la atención. El apóstol Pablo dijo en un momento, porque esta leve tribulación momentánea está produciendo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, es decir, la realidad, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Exacto. Es decir, Dios no está capacitando a nosotros para nosotros alcanzar una gloria que ha de manifestarse en nuestras vidas. Es decir, nosotros no estamos mirando la gloria, sino estamos mirando el proceso. ¿Qué pasa cuando nos detenemos en el proceso y no miramos la gloria? Como fue porque ellos lo vieron. Los apóstoles e incluso los patriarcas estaban mirando, sino miraban la tierra prometida, miraban la patria celestial. Es decir, ellos estaban viviendo una realidad, pero su verdad era la patria. Por eso ellos dice la palabra que se enfocaron en la fe. Por eso es que dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo yo ahora, Américo, cómo yo como cristiano, puedo atravesar esta realidad? Me explico. ¿Cómo yo vivo esta realidad sin quejarme? ¿Cómo yo vivo esta realidad sin amargarme? ¿Cómo yo vivo esta realidad creyendo de que Dios está obrando? Pero ¿cómo yo puedo avanzar en esta realidad y enfocarme en la verdad de Dios? Yo mira una cosa. Si tú no tienes la confianza de acercarte al trono de la gracia confiadamente, tú no puedes recibir el oportuno socorro. Porque tú quieres ver para creer. Ay, Dios. Y aquí es lo contrario. Aquí hay que creer para ver. Ay, Jehová. Por eso que la Biblia dice que Moisés tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que el tesoro de los egipcios. Ay. Porque tenía la mirada puesta en el galardón, en el invisible. Su enfoque estaba en la verdad. Claro, en la verdad. ¿Y qué dijo él? Cristo se le revela a Moisés, porque tuvo por mayor riqueza el vituperio, el sufrimiento, que el tesoro de los egipcios. ¿Qué hizo? Abandona el palacio y dice, espérate, voy a enfocar aquí hay algo mejor. Entonces, si tú entiendes que Dios no tiene algo mejor para ti, tú vas a fracasar. Tú vas a perder. Espérate, Américo, que aquí se está hablando mucho, no, porque se está hablando de aquí y ahora. No le estamos hablando a la gente de la esperanza. No. Estamos en aquí en una realidad. Sí, pero la gente está mirando el aquí y ahora y se ha perdido la fe. Eso hace que la gente se desenfoque en lo que tú decías. Como decía que Moisés dice que se sostuvo como viendo al invisible. Sí, claro. Porque tenía su mirada puesta en el galardón. Cuando tú pones, mira, recuérdate que Pedro una vez se desenfocó
¿Y qué hizo Pedro? Que miró la marea, miró los vientos, eran las 3 de la mañana y comenzó a hundirse. Pero ¿sabes por qué no se hundió? Porque Cristo estaba ahí. Y hay gente que se desenfocan, miran más el problema que el Cristo de la gloria. Ay, Jehová. Entonces, ¿cómo tú puedes avanzar? Yo te he dicho a ti varias veces que una persona que abandona un proceso detiene el propósito. Tú no puedes abandonar un proceso de Dios porque si lo abandonas pierde. Américo, ¿Tú me estás entendiendo? Tú estás hablando Entonces, algo. Enfócate en Dios. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes poco, preséntale eso a Dios, que Él lo multiplica. Entonces, a veces hay personas que en medio de una crisis comienzan a cuestionar a Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Qué yo le hice a Dios? Oye, el enemigo entra en tu mente y te la pone en cero la mente. Tú te desenfocas de los planes divinos. Esta es la perturbación. Pero claro. Y ahí es donde el enemigo te dice, ¿dónde está el Dios que tú le Y el sirves? Dios que tú le sirves, claro. ¿Dónde está tu Dios? Porque a David se lo dijeron. Pero recuérdate que David en un momento determinado dijo, alma mía, ¿por qué te turba dentro de mí si es tiempo de alabar a Dios? Porque David sabía que su alma estaba turbada, pero se enfocó en Dios. Si es tiempo de alabar, si es tiempo de glorificar, porque David pasa por una persecución terrible. Entonces, ¿qué tú te crees? ¿Que yo me voy a enfocar más en la situación de mi realidad que lo que Dios tiene reservado para mí? No, así no. Si yo me enfoco más en la realidad, ok, estoy viendo una realidad, porque la gente me va a decir por aquí, sí, pero que mi realidad es esta. Sí, porque hay una realidad. Bueno, la viuda tenía una realidad. Claro, hay gente que me dice, mira, yo estoy desempleado, pero ¿qué tú estás haciendo para conseguir un empleo? ¿Qué tú estás haciendo para conseguir el dinero para trabajar? ¿Te quedas sentado en tu casa por fe? Pero eso así no, porque la fe implica una acción. Tú tienes que moverte, accionar en fe. ¿Y tú te crees que los 4 hombres que cargaban al paralítico se subieron a un techo y lo rompieron, una casa ajena? Eso no era de ellos. Pero se movieron, hicieron la diligencia. Y hay gente que no hace diligencia. Están viviendo una realidad, pero no se mueven. Es igual la mujer del flujo de sangre. Pero claro. ¿Accionó? Ay, muchacho. Pero claro. Pero tú estás enseñando algo. Es decir, si yo estoy viviendo una realidad que no es la que yo sé que Dios marcó para mi vida. Es decir, estoy viviendo un proceso. Yo tengo que accionar para que lo de Dios se manifieste en mí. Me explico. Voy a hablar el caso de la viuda. Dios le dice a Elías, dice, mira, vete a Zareta porque yo le he dado orden a una viuda para que te sustente. Sin embargo, cuando él va a Zareta, vemos una viuda que está recogiendo leña, solamente tiene un poco de aceite, de harina. Un poquito de harina. De harina para comerlo. Y morirse. Y morirse. Llega el profeta le pide un vaso de agua. La realidad es que ella está en crisis. Ella lo dijo. Sí, quiero entrar en ese punto porque Dale. hay un desarrollo que tú dijiste, Américo, y me gustó mucho, que Moisés se sostuvo como viendo lo invisible. Sí. Es decir, hay una verdad detrás del telón. Sí, Wow. hay una verdad después del problema. ¡Wow! Entonces déjame explicar esto, Américo. Dice que cuando... Oye, perdón que te interrumpa. Una crisis trae desafío. Si no, la vida se te convierte en una rutina. Américo, esto está... Sencillo. Hay una atmósfera. Claro, mi Porque hermano. la gente no entiende esto. No, Por eso es que la gente no quiere accionar en fe. Pero que la gente se queja del proceso. Y muchas veces dicen, ¿dónde está Dios? Que no era lo que tú estabas diciendo. Pero déjame terminar con la viuda. Dale. La viuda está ahí recogiendo leña. Ajá. Y viene el profeta. Y el profeta, con una palabra que él sabía lo que Dios le había dicho, Sí. que le había dado orden a esa viuda para que te sustente. Sin embargo, en la realidad, la viuda no está viendo esa palabra que Dios le marcó. ¿Me explico? Llega el profeta y le dice, dame un vaso de agua. Y luego que le pide el vaso de agua, le dice entonces a la viuda, prepárame una torta. Y ella le dice, solamente tengo un poquito de harina y un chin de aceite y lo voy a preparar para mí, mi hijo, echarlo a morir. El profeta le dijo, ve y hazlo, pero dame a mí Primero. primero. ¿Eso es lo que quiere decir eso? Primero Dios. Wow. Y lo demás viene por añadidura. Pero lo grande es que la viuda tenía una orden, pero ella no lo sabía. No. Porque su realidad la perturbó. Sí. Yo sé que hay una orden de parte de Dios en tu vida. En tu vida, claro. Pero tu realidad no te deja ver la orden, No, porque no. Dios le dijo a Elías, yo le di orden a ella para que te sustente, pero la realidad que ella estaba viviendo no permitía ver la gloria de Dios. Amén. Hay gente que no pueden ver con sus ojos espirituales lo que Dios tiene reservado para ellos. ¿Tú sabes por qué? Porque no tienen una conexión con la divinidad, con el grande, con el poderoso. Américo, Porque lo que tú estás pasando es temporal.
Pero lo que no se ve es eterno, es para siempre. ¿Me voy a entender? Vuelvo y te repito. Tu presente deteriorado, pero tu futuro será glorioso. ¿Por qué? Porque al que tú le sirves no falla. Al que tú adoras no miente, porque él no es hombre para mentir. Y cuando Dios dice, para el que cree todo es posible. El que pide recibe y al que toca se le abrirá. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que accionar en fe. Tú no puedes esperar que otro ore. Tú tienes que fajarte a orar. Tú tienes que tirarte de rodillas, creerle a Dios. Oye, mi hermano, el ciego Bartimeo tenía una oposición. Sí. ¿Y de quién era la oposición? De los cristianos. ¿Y qué hizo Bartimeo? Que entre más lo reprendía, más voz se daba. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Persistencia en la oración hasta lograr el objetivo. Si tú no eres persistente en oración, tú no puedes lograr objetivo. Porque el problema es que muchas personas se enfocan en su realidad y dicen, Dios me abandonó, Dios no está conmigo. Sí. Pero todos esos sobrevivieron realidad, pero no era su verdad. No era su verdad. Porque era lo que te estaba diciendo la viuda, su realidad era que ella tenía un chin de harina y lo iba a cocinar para echarse a morir ella. Ese era su pensamiento, su realidad. Pero la verdad es que cuando el profeta le dice, ve y dame a mí primero, porque no va a escasear ni la harina ni el aceite. Es decir, había una palabra de parte de Dios marcada para esa mujer, para esa viuda que lo había tirado, que decía que ese era su último. Y se murió el hijo. Sí. Se murió. Sí. Porque ella lo declaró. Ella declaró. La muerte y la vida están en el poder de la ley. Sí, ella lo lo que dijo. tú declares es lo que vas a recibir. Sí. Y si tú sigues declarando fracaso, fracaso recibe. Y si tú sigues declarando palabras de miseria, miseria recibe. Y ahí hay que tener el problema. Hay que tener cuidado. Es que nosotros, nuestra realidad nos hace muchas veces negar a Dios, hablar palabras que no son las que dice el cielo. Déjate de estar diciendo que tú no entiendes a Dios. Que Dios te entiende a ti. Sí, porque yo no entiendo a Dios. Sí, Dios te entiende. Y Dios sabe lo que tú estás pasando. Ahora, tú tienes que accionar en fe. Porque la fe implica un riesgo, varón. Hay riesgo en la fe. Pero mira un caso. Sí. Te voy a mencionar otro caso. El pueblo de Israel sale de Egipto glorioso. Pero hay otra realidad. Y es que hay que ir a reconocer la tierra de Canaán. Una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué había ahí adentro? Gigante. Y los 10 príncipes hablaron negativo. ¿Qué trajo esa negatividad sobre el pueblo de Israel? Que los 40 días de reconocimiento de la tierra duraron 40 años en el desierto. Y tu negatividad puede producir que tu proceso se alargue más. ¿Por qué? Porque tú estás declarando una palabra negativa. No me ores de rodillas y hablar cosas negativas delante de Dios, porque entonces se anula la adoración. Tú no puedes dejar que tu realidad te desenfoque del cielo. No. Tú no puedes dejar que tu realidad te desenfoque de la palabra divina. No. A veces nosotros, sin darnos cuenta, permitimos que nuestra realidad nos desenfoque del propósito divino que Dios marcó para nuestra vida, porque cuando Dios nos llamó, vio el proceso, pero nos marcó con una victoria. Y el problema es, Américo, que esta realidad muchas veces nos perturba tanto que decimos, ¿dónde está Dios? Es que Dios está ahí. Aún cuando tú ves la enfermedad, cuando ves el proceso de la crisis, de todas las cosas, Dios está ahí. Mira, hay argumentos que hacen que la gente se detenga. Un argumento es lo que trata de contradecir la verdad de Dios. ¿Qué pasa? Que hay gente, sí, claro, ese argumento, hay gente que te dan un argumento y te dice, mira, y te dan ese argumento y tú dices, wow, pero ven acá, ¿y Sí. esto? Ok, me voy al caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Hay un argumento, que hay un edicto, y cuando el rey lo manda a llamar, ¿qué le dijeron ellos al rey? Sepa usted bien, rey, que al Dios que nosotros le servimos tiene poder para librarnos de sus manos y del horno de fuego. Haga lo que usted quiera. Cuando el hombre está enfocado en Dios, no tiene miedo. No permite No importa la realidad que tenga, adora a Dios por encima del diablo y del infierno. Tú tienes que saber eso. Ahora, si tú te enfocas en el problema solamente y no ves la solución que Dios tiene a tu problema, vas a fracasar, vas a vivir una vida amargada. Está pasando hoy en día, por eso hay tantas batallas mentales, tanta lucha, tantos pensamientos. Miles de cristianos deprimidos, miles. Porque está mirando la realidad. Están mirando la realidad y no están viendo la verdad que Dios tiene. Hay una verdad. Pero claro. Dice el Salmo 119, versos 49 y 51. 119, versos 49 y 56. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque lo que tú has dicho me mantiene vivo. Es decir, hay una aflicción, pero hay una palabra.
Hay una realidad, pero hay una verdad. Hay una verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Porque el problema es que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Bueno, Sara tiene una realidad que era estéril. Claro. Pero vino una verdad de Dios. Vino la verdad. En medio de una realidad. Claro, porque cuando él la miró, vio en el vientre una criatura riéndose. Sin embargo, en la realidad ella estéril. Ella dijo que no, ella se rió, pero su risa fue de duda. La risa de Abraham fue de fe, de alegría, que fueron dos risas diferentes. Ay, Américo. Sí, en Génesis 17 Abraham se rió primero que Sara, pero la risa de Abraham fue de alegría gozo y de fe, para que tú lo sepas. La de Sara no. Entonces, mira, oye esto. Contra todos los pronósticos. Claro, no importa. Hay una unción poderosa. Sí, porque si tú vas al médico y el médico te dice, mira, tú tienes esto. Tú dices, es verdad, doctor, usted como médico profesional, esa es la realidad. Esa es su realidad. Ahora, mi Dios dice que por su llaga nosotros somos curados. La verdad de Dios es otra cosa a lo que usted me está dando el diagnóstico. El problema debe meterse en ese nivel de Pero fe. es que tú tienes que meterte en un nivel de fe mayor que el problema que tú tengas. Porque el problema es que se ha perdido la fe y hay una crisis espiritual que ha dejado que esta realidad que estamos viviendo, sí, porque hay perturbaciones, perturben la fe de los cristianos. Hoy el Mesías, Jesús Hamasías, no dijo que las cosas irán de mal en peor. Oye, ¿es que eso va a arreglar nada? No se va a arreglar nada. Entonces, cuando tú te enfocas y tú estás viendo todos estos problemas y toda esta situación, es que la palabra se está cumpliendo. Américo, hay que hablar con gente de fe, que estén conectados. Sí. No me hables con gente negativa, porque te tumban la unción. Y te meten en una realidad. Te meten en la realidad de ellos, en un sufrimiento, en un dolor, y que yo veo y que me duele. No, espérate, así no. Vámonos a otra dimensión. Hay un Dios que sana, hay un Dios que restaura, hay un Dios que bendice, hay un Dios que abre puertas, hay un Dios que reprende al diablo y al infierno. Entonces, ¿y al Dios que tú le sirves cuál es? ¿A un Dios de miedo? Pues no, pues abandona. El pueblo de Israel vio una realidad que era el gigante. Claro, se pusieron locos, dijeron, no, hay gigante. Ahí no se puede hacer nada. Y había mucha leche, había de todo bueno. Y hay gente que está viendo cosas buenas y tienen miedo. Tienen miedo de entrar. Bueno, Américo, porque no están en un nivel de fe que Dios los quiere que entren. Tú tienes que salir de esa atmósfera de duda, porque la duda y la incredulidad detienen los milagros. Mira una cosa. Me está poniendo a hablar. No, que hay una atmósfera que se está moviendo, que está activando los sensores espirituales, lo que tú dijiste, claro, de la gente de fe. Una acción tuya activa un sensor espiritual. Entonces, hay gente de fe que van a escuchar este contenido, que están ahí como apagados en su realidad. Claro. Su realidad con diagnóstico negativo. Óyeme bien, el proceso, todo lo contrario. Una realidad que lo está llevando muchas veces a soyugarlo. Sí, claro. Pero esa realidad no es tu verdad. No. Contra todos los pronósticos, Dios te tiene ahí todavía de pie. ¿Por qué todavía tú estás escuchando este video? ¿Por qué tú estás de pie? ¿Por qué tú estás todavía ahí clamando? Porque hay una verdad de Dios y hay un depósito del cielo que se marcó. Por eso la gente dice, acá por este Dios está muerto y sigue vivo. En su realidad sí, pero en la verdad de Dios no. Pero a veces dice que en la realidad de Sadrach, Mesach y Abednego lo entraron en el horno de fuego. Sí. Eso no quiere decir que no iban a entrar, lo entraron. Ahora, ¿qué pasó? ¿Quién entró al horno de fuego? Wow. Por eso es que la Biblia dice en los Salmos, aunque pase por el fuego, no te quemará. Aunque pase por las aguas, como el pueblo de Israel pasó, no te anegará. ¿Qué le está diciendo Dios? Mira, yo hice esto con el pueblo de Israel y hice esto con estos tres muchachos. ¿Por qué? Porque yo estaba más enfocado en mí que en el horno de fuego. ¿Tú sabes que yo estoy entendiendo algo, Américo? Dale. Que a nosotros Dios nos hizo invencible. Para que ahora yo te voy a decir una cosa. Hay hermanos que compran mucho perfume, pero no se untan el perfume de Jesucristo. ¿Tú sabes cómo se llama el perfume de Jesucristo? ¿Cómo? El vencedor. Porque Él no pierde. Esto huele a gloria. Esto huele a gloria, brother. ¿Por qué? Tú te untas ese perfume y tú dices, espérate, hay una situación, pero yo tengo que resolver. No, pero yo le voy a decir ahora algo. Dale. Mire, yo te voy a decir algo. Nosotros le servimos un Dios poderoso, nosotros somos invencibles, porque el que está con nosotros nunca ha perdido una batalla. El que no pierde. Pero dice la palabra, que la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Pero ¿qué dijo el salmista? Oye, esta palabra que están ahí, que es una verdad. Dice, no he visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero dijiste algo clave, Américo. Dice, cuando pase por el fuego, no estás diciendo que no vas a pasar, no te va a quemar. Cuando pase por las aguas no te ahogará. Es decir, Dios te está diciendo todo lo que tú vas a pasar, pero Dios te está mostrando antes de que todo pase el triunfo. Es decir, Dios cuando te llamó anticipó tu victoria.
Claro. Américo, hay una unción grande. Pero déjame decirte algo. Cuando David estaba en la cueva de Adulán, Siento a Dios, Américo. habían 400 personas, amargados, afligidos y con deuda. Lo que le estaba rodeando a David eran gente con problemas serios. Serios. ¿Y qué hizo David? Que no habló con ninguno de ellos. David escribió el Salmo 142 y le dijo: con mi voz clamaré a Jehová y con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él le pondré mi queja y delante de él manifestaré mi angustia. Ni voy a hablar con afligidos, ni con amargados, ni con gente que tiene deuda. Me voy para arriba. Porque David Que sabía, no hable con amargados. oye, porque David sabía que su socorro venía de arriba. Pero claro, le dijo: mira mi diestra y observa, no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio y no hay quien cuide de mi vida. Pero si le está diciendo: mira mi diestra y observa, no hay quien me quiera conocer, es que Dios sabe dónde estaba David. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando hoy en día, Américo? Que la gente, en vez de buscar a la gente de Dios, que tengan niveles de fe y de unción, están buscando los amargados. Es que hacen pacto con gente que no, oye, que tú no tienes que hacer pacto con nadie, con Dios, que tú tienes que entrar. Ay. Tú no tienes que estar hablando disparate con gente que hablando toyo. Esto es un asunto de conexión con Dios, de relación, no es religión. ¿Entiendes? Y estamos en un tiempo que el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que activarse en la fe. Pero claro, mi hermano, porque es que ahora las emociones del ser humano lo hacen ver que el problema, la crisis, la situación, eso se le activa. Ahora, ¿y Dios dónde está? ¿Y Dios dónde está? ¿Dónde está Dios? Mira una cosa. Mira, Dios me está hablando, Américo. No, claro. Tú estás viendo una crisis, estás viendo un problema, estás viendo una escasez y dices: pero va acá, ¿y Dios? ¿Y el Dios que está allá arriba en el cielo? Yo le digo: David, mira, yo no quiero, tú no me tienes que matar ni becerro, yo soy el dueño de toda la tierra y su plenitud. Si yo tuviera hambre, yo no te lo voy a pedir a ti, porque yo soy el dueño de todo. Te voy a decir algo que me pasó a mí con bueno. Dale. Con mi esposa. Fuimos otra vez a hacerle la prueba del corazón. Sale la doctora, no, que todavía tiene ese problema y esto y lo otro. Digo, la esposa mía: ¿y cómo tú te sientes? Dice: pero yo me siento bien, Stalin. Digo: eso dice la máquina. Pero ¿y Dios qué dice? Ese corazón tuyo lo tiene Dios en tu mano. Entonces llega un momento, Américo, donde Dios está probando nuestra fe para ver si nosotros creemos más en el diagnóstico negativo que en la palabra de fe de Dios. Claro. Y Dios sigue sanando hoy en día. Dios sigue libertando y haciendo obra. El problema es que hemos sacado a Dios para meter el problema en nuestra realidad. Estamos más encasillados en el problema que en Dios. Mira una cosa. Hace un tiempo yo fui a la Plaza de la Salud, llegué del campo de trabajar. Cuando llego aquí, mi esposa me dice que le hago, que una amiga de ella tiene la novia del hijo enferma en la Plaza de la Salud. Tenía unos meses interna. Esa era la realidad. Tenía el cuerpo lleno de ganglios. Y yo entré y me llevé un poquito de aceite. Pues saqué el aceite para ungir los enfermos. ¿Sí o no? ¿No te la palabra? Claro, Sí, te la dice que cuando hay un enfermo, y cuando fui allá, oré por ella, no pasó nada. A la semana me llama la familia, que le dieron de alta, tenía 3 meses, la iban a transfundir. Le hicieron placa, le hicieron radiografía, le hicieron tomografía, le hicieron, siendo fría, todas se le hicieron. Y los médicos dijeron: aquí hay algo raro, esto hay que repetirlo porque no aparece un ganglio canceroso en el cuerpo. Se manifestó la verdad de Dios. Lo veo esa gente, oye, una cena me hicieron grandísima a mí. Una cena, que yo, oye, yo también me asusté, muchachos. Pero oye una cosa, lo veo a él hace un tiempo. Y le digo: ¿y tu hija? Me dice: mi hija está en Japón estudiando. Y la salud me dice: jamás se ha vuelto a enfermar. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos se enfocaron en Dios. Y no son gente que van a la iglesia. No, yo te voy a decir algo ahora. Y se lo voy a decir a ustedes, hermanos, que están ahí, que están diciendo: oren por mí, oren por mí. Está bien, vamos a orar por ustedes. Pero la Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. De la única forma que Dios se agrada es cuando tú tienes fe. Pero de la única manera. Y lo dice la palabra. Porque le dijiste ahorita algo, Américo, que me llamó mucho la atención, que cuando Moisés sale de Egipto, dice que se sostiene, eso es fe, como viendo al invisible. Es decir, en su realidad él pasó un desierto, en su realidad él vivió en Madián, pero en la verdad de Dios era que Dios lo iba a constituir el libertador de Egipto. ¡Wow! Gloria a Dios. Y a veces hay personas que están mirando su realidad, pero se desenfocan del cielo y quitan a Dios del panorama.
quitan a Dios de su realidad y no ven a Dios, sino ven que su realidad lo está perturbando, lo está matando. Le quita el sueño. Y le quita el sueño. Y llevándose de toda esta gente que están por ahí hablando. Esto, mira, te va a ir mal. Y esto. Y la gente está escuchando. Dijiste algo ahorita que David no hablaba con con amargado no se habla. Con amargado no se habla. No, y David en la cueva de Adulán. Oye, era el hombre que iba a ser rey de Israel. Ya Dios lo tiene en una cueva. Eso no tiene lógica. No tiene. Ahora te vuelvo a decir una realidad. Se muere Saúl y muere Jonatán. Pero Jonatán y David habían hecho un pacto generacional con Dios. Que si uno de ellos dos no estaba, tenían que bendecir a la familia. Pero ¿qué pasa? Que Mefibosé no sabía eso. No conocía esa verdad de Dios. Y la que lo atiende lo dejó caer en la revuelta y el muchacho quedó inválido. ¿Y dónde vivía? El que está en depresión se va solo, no quiere que esté con nadie. Y ese muchacho lo que menos sabía era que un día el rey lo iba a llamar. Porque eso estaba en el plan divino. Lo perdió todo, perdió el palacio, perdió la fama, perdió toda la riqueza de papá, del abuelo, de todo el mundo. Se quedó en olla, en olla no, sin nada. Y viene el rey y pregunta, ¿ha quedado alguien? Se acordó de Siba. ¿Ha quedado alguien? Y dijo, sí, quedó un muchacho que se llama Mefibosé. ¿Y dónde está? Sí. Está en Amiel. ¿Tú sabes lo que quiere decir Amiel en hebreo? ¿Qué quiere decir? Dios es mi pariente. Wow. Mefibosé no sabía que estaba viviendo en la casa de Dios. Mefibosé, a pesar que estaba en una tierra olvidada. Claro, en una tierra olvidada. Y hay gente que están en lugares, que están apartados, que están parados. En tierra olvidada. Oye, no tienen nada. No tienen, lo perdieron todo. Y Dios está en ese plan ahí, tranquilo, callado, no le dice nada. Y va a llegar un momento que esa gente que lo están escuchando, le va a llegar un de repente de eso de Dios y lo van a llamar. ¡Pum! Ven, que tú eres la persona escogida para este proyecto. Tú sabes que Dios... Papá, ¿y tú sabes dónde comía Mefibosé? Con el rey. ¿Y tú sabes lo que le dijo él a Siba? Con tú y tu familia lo van a atender a él. Y todo lo que era de su papá y todo lo que era de su abuelo se me lo devuelve al muchacho. Porque Dios es experto restaurando lo que se pierde. Cuando tú te enfocas, no te desenfocas del plan divino. ¿Por qué? Porque va a perder y va a dejar de conocer la verdad de Dios. Y ahí es que está el problema, es que nosotros estamos mirando mucho los problemas, las circunstancias, los procesos. Se está hablando de muchas circunstancias, de muchos procesos, pero que tú no le estás presentando a Dios a la gente. Entonces el problema es que en lo que gente que están escuchando ahí, en vez de tú presentarle al Dios sanador, al Dios libertador, al Dios que restaura, al Dios que te sacó de lo de bar y te sacó de esa tierra de lodo, ese mismo Dios sigue obrando todavía hoy en día. ¿Sabes lo que pasa? Que el mensaje de ayer, la gente no agradece. Sí. Somos mal agradecidos con Dios. Porque cuando tú le das rewind a la cinta y dices, wow, ¿de dónde me sacó Dios? Ha cambiado mi lamento en baile. Me ha dado una vida nueva, como el muchacho que lo gastó todo. Sí. Y vivía perdidamente. ¿Y cómo lo recibieron? Como un hijo de Dios. Pero oye, el hombre agradecido nunca se va a olvidar de toda la cosa y la buena que Dios ha hecho con él. A pesar de lo que tú estés pasando. Si Dios te sacó del anterior, te saca de esto. Te saca de esto. Mira lo que pasó con este pueblo de Israel. Dale. Este pueblo de Israel, Dios lo libra de su aflicción. Es decir, ellos están viviendo una realidad que es aflicción. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Salmo 107, en el verso 18 en adelante dice, su alma abominó todo alimento, llegaron hasta la puerta de la muerte. Oye, ¿a dónde llegaron? A la puerta de la muerte. Hasta la puerta de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia. En su realidad ellos clamaron a Jehová. Dice, y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Ellos en su angustia, en su aflicción, clamaron. Ahí que está el secreto. Ahí es que está el secreto. Es decir, en tu realidad clama a Dios. Pero que la realidad del pueblo de Israel fue muy fuerte. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando el pueblo iba a salir de Egipto, estaba frente a Pi-Hahiroth, que quiere decir puerta hacia la libertad. Y esa puerta hacia la libertad tenía al frente a Baal-Zephón, que quiere decir los guardianes del infierno. Entonces tenían un ataque. Esa era la muerte que lo esperaba ahí, para romperlo en dos. Pero la verdad de Dios era otra.
Y a veces tú estás en la puerta, que está a la salida, pero tiene una posición ahí adelante. Y Dios la quita. Dios la mueve. Wow, Américo, ¿Me entendiste ahí? Américo, tú Oye, ¿me entendiste ahí? No. Entonces, por eso es que tú estás leyendo en ese salmo. Llegaron hasta la puerta de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando iban a salir tenían un problema. Va a matarlo a todito. Pero ¿qué va? Cuando Dios dice una cosa, mira, lo que está reservado para ti es tal y no te lo quita nadie. Uf, Dios mío. Los planes y los propósitos de Dios, el dabar de Dios, la sentencia de Dios sobre ti no la detiene nadie. El decreto. No, cuando Dios hace un decreto para una persona, no, eso no se lo quita Dios nadie. mío. Mira, yo quiero lanzar aquí. Entonces, ese salmo que tú lees, ellos clamaron a Dios. Porque, oye, en su aflicción, ellos dijeron, la única solución es Dios. Entonces, hay gente que no entiende eso. Hay gente que está más enfocado en la aflicción. Mira lo que dice, llegaron a la puerta de la muerte. Era para matarlo a todito. Pero no se podía porque el plan divino, fue Dios que preparó eso. Hay un plan divino sobre Hay un plan divino sobre el pueblo. Pero hay mucha gente que no lo pueden entender por el sufrimiento. Están mirando más el sufrimiento y dicen, esta es mi realidad. Este dolor, este desempleo, esta escasez es mi realidad. Ahora, ¿y Dios? ¿Dónde está? Vuelvo otra vez, ¿dónde está? Siento unción. Oh, claro. Mira una cosa. Américo, qué gloria. Sí, mi hermano. Porque tú no te puedes... ok. Me llegó un problema, me llegó una situación, salgo de una, entro en la otra. Pero espérate. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? Búscalo para que tú veas lo que dice. Wow, fiel es Dios. Fiel es que Dios. No dejará tentar más de lo que podáis soportar. Sino que dará juntamente con la tentación que... La salida. Entonces Dios diseña salida para cada problema. Y esa es la verdad de Dios. En esa yo me enfoco. No ha venido ninguna tentación que no sea humana. Que no sea humana. Porque fiel es Dios. Fiel es Dios. ¿Qué quiere decir que fiel es Dios? Que no miente. Wow, hay una fidelidad de Dios. Esa es su verdad. Espérate. Entonces, si tú no entiendes que la Biblia es una extensión de la personalidad de Dios. No, ya tú dijiste algo. Ya. Hay una fidelidad de Dios aún en tu aflicción. Claro. Hay una fidelidad de Dios. Porque cuando Abraham, que Dios le dio una palabra, cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y Dios le prometió a Abraham una descendencia. Sin embargo, en la realidad, ¿Cuál fue la realidad ahí? La realidad era que Sara era estéril y que Abraham ya era un hombre casi muerto. Pero cuando Abraham sale de su casa, que llega a la frontera donde Dios lo manda, lo que hay es hambre. Hambre. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue para Egipto. ¿Y qué le pasó en Egipto? Que le quitaron a la mujer. ¿Quién fue el que le entregó la primera bendición a Abraham? El faraón, porque le pagó el dote. Había que pagarle el dote de la mujer. Porque Dios le dijo, te voy a hacer rico en abundancia. ¿Y qué le entregó ese hombre? ¿Tú crees que le entregó 150 pesos? No, le entregó ganado, oro, plata, camello. De ahí salió rico. Porque fue Dios que lo dijo. Mira, yo te voy a decir algo y a los que me escuchan ahí, con respecto a la fidelidad de Dios. Su fidelidad es para siempre. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos mirando nuestra realidad, pero no miramos la fidelidad de Dios. Es decir, fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podáis soportar, sino que nos va a dar juntamente con la tentación la salida. Es decir, Dios siempre, a pesar de tu realidad, planificó una salida. Siempre hay una salida en medio del proceso. No importa en el lugar que tú estés, en la condición que tú te encuentres, no importa que ya todo parezca que no hay nada, aún ahí Dios siempre te va a dar una salida. Amén. Porque lo hizo con Abraham, cuando Abraham le dijo, Señor, pero me va a heredar este Damaseno. Y el Señor le dijo, no te va a heredar este Damaseno, sino un hijo tuyo. Había una palabra fiel de Dios, había una fidelidad de Dios para Abraham. Y déjame decirte algo, Américo, mira, siempre hemos caminado en eso, en mirar las cosas. Hay problemas, hay situaciones. Cuidado, y siempre vivimos como perturbados. Inclusive, la Biblia dice, no tengas temor de mala noticia. Pero nosotros estamos más proyectando la mala noticia, pensamos en algo que no existe, que nosotros lo creamos en nuestra mente. ¿Y si no va mal? ¿Y si no va esto? Es decir, nosotros estamos buscando más mal que el bien de Dios. Oye lo que dice Pablo. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Y la paciencia, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Tú sabes lo que es la tribulación? Es como una prensa que aprieta para sacarte ¿qué? El aceite. No se te puede sacar aceite si no te aprietan. Y no se te puede sacar el vino a la uva si no entra en una prensa. Y Dios quiere sacarte lo mejor.
Pero oye, la esperanza de Dios no te va a poner en vergüenza. Pero eso fue Pablo que lo escribió. Eso no fue Clint Edward. Fue Pablo. Escribe eso porque pasó de todo. Y esta es una de las palabras que se necesita llevar al pueblo, porque el problema es que tú no puedes, el problema es que yo no te puedo dar una palabra imaginaria. No. Yo te tengo que hablar de un Dios de poder. De poder. ¿Me entiendes? No, porque hay personas, y el problema es que queremos quitarle la tribulación a la gente. Y que no. No, y te van a decir, escúchame, no me hables de proceso. Háblame de lo que tú quieras, pero no me hables de proceso. Yo estoy cansado del proceso. Sí. Ah, está bien. Y esto es ahí. Y a mayor nivel, mayor ataque. Efectivamente, porque el proceso es lo que te va a meter a niveles de gloria. La Biblia dice, y las cosas que se escribieron para vuestra esperanza, a fin de que nosotros seamos perfeccionados por ella. Es decir, el proceso me va a dar carácter, me va a enseñar a entender los planes de Dios y a caminar confiado, porque David pasó el proceso, José pasó el proceso, Abraham pasó el proceso, pero esta gente tenía una confianza tan certera en Dios que se conectaron con el cielo. Y el problema es que nosotros vivimos una realidad terrenal y no estamos conectados. Nos desconectamos de la fuente. Pero hay casos que Dios te manda a hacer algo y tú no lo haces. Por ejemplo, el caso de Jonás. Dios lo mandó a que le predicara a los ninivitas. ¿Cuál era la realidad de los ninivitas? Que eran crueles y malos. Malos, pero no malo cualquier cosa. Malo en mayúscula. Y Jonás se le estaba escondiendo a la presencia de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Jonás capítulo 1, verso 5 dice, y levantó Jehová una tempestad. Hay una tempestad que viene de parte de Dios, que es la verdad de Dios en tu realidad. ¿Por qué? Porque tú entras en desobediencia, perdón. Y al tú entrar en desobediencia, Él te levanta un terremoto o una marea alta para que tú te devuelvas, no para matarte. Y Jonás compró un pasaje. ¿Y para dónde iba? Para Tarsis. Para Tarsis. Ay, lugar precioso, cómodo, bueno vino. Ahí había Salomón que iba a hacer negocio en ese lugar. ¿Y qué pasó ahí? Que se lo tragó un pez. Porque los marineros que estaban ahí estaban clamando cada cual a su Dios. Porque ellos estaban viendo una realidad. Y le dijeron, ¿y tú? Le dijo, no, yo soy hebreo. ¿Que tú eres qué? ¿Que tú eres cristiano? Espérate. Pues tú eres el del problema. ¿Y sobre quién cayó la suerte? Sobre Jonás. ¡Wow! Ahora, la realidad de Jonás, que está dentro del vientre del pez, la mejor alabanza la sacó Jonás. Adentro del pez. Adentro del pez. En su proceso. Imagínate tú, Jonás, viéndole lata a ese pez ahí adentro y de todo. Dios le levantó. No, y que él habló. Ahora, ¿por qué no se afició? ¿Por qué no se afició Jonás? Porque Dios estaba ahí adentro. Y Jonás habló de su muerte. Jonás dijo, yo estoy muerto aquí. Ya. Sí. Y después que Jonás reconoce que le habla a Dios y le ora, le canta y le dice, Señor, los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. Pagaré lo que prometí. Y le dijo al pez, vomítalo, pero vomítalo en Nínive. Pero dijiste algo, el problema es que los que siguen vanidades ilusorias se olvidan de la misericordia. Sí, porque la gente se enfoca mucho en la vanidad también. Y ahí es que está el problema. Es decir, Dios permite una realidad que no es tu verdad para que tú te enfoques en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Jesucristo dijo en un momento, venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo la haré descansar. Esa palabra está ahí. Pero también la Biblia dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones con toda oración y ruego del Dios de paz. Ahí está la palabra paz. Porque tú en tu realidad tienes que tener paz. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios tiene que estar primero que tu realidad. Y no dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Cuando tú entras en ese nivel de paz, de tranquilidad en medio de una crisis, tú dices, espérate, ¿qué es el Dios que yo le sirvo? El Dios que yo le sirvo no me va a dejar aquí. El Dios que yo adoro no me va a dejar aquí. Porque si Él me sacó en el 2003, en el 2004, en el 2005, en el 2010, en el 2015, de tanta situación y me fue bendiciendo y vi bonanza y vi tribulación, la pasé bien, ¿no me va a sacar de esta? Yo te voy a decir algo, Américo. Mira, si mi esposa ve este video, te voy a decir esto. A mí Dios me mostró en un sueño el corazón de mi esposa, me lo mostró sano. Digo, mira, Dios me muestra que tú estás sana. Pero cuando volvimos y le hicimos el diagnóstico ahora, el enemigo me ministraba, me decía,
Y Dios me habló y me dijo, tú vas a dejar que esa palabra te perturbe, porque hay una palabra que te perturba, que no te deja avanzar. No. Y llega un momento en que cuando tú estás más cerca de lograr lo que Dios marcó, viene una palabra de perturbación, porque el enemigo sabe a dónde tú estás llegando. El enemigo sabe que ya tú estás llegando a conquistar lo que ya Dios te dio. Cuando mandaron a los 12 espías, ya estaban cerca de la conquista. Estaban ahí. Estaban ahí. Solamente 2 hablaron positivo. 2 hablaron positivo. Pero lo que te quiero decir es que ya estaban cerca de la conquista, pero ellos miraron el problema y no la palabra que Dios le dijo que le iba a entregar esa tierra. Y hay gente que Dios le ha entregado cosas y le ha dicho, eso es tuyo, pero cuando llegan lo que ves es un problema y se olvidaron que Dios te dijo que eso era tuyo. Dios no te habló del problema ni de lo que tú ibas a presentar, pero te dio la palabra de que era tuyo. Entonces hay gente que se le tiene a decir, pero ¿cómo es que Dios me dice que tú eras mío? Si aquí yo lo que veo es gigante metido en ese lugar, si aquí lo que yo veo es problema, si en ese problema ahí Dios se va a glorificar. Y siento a Dios, siento que el Espíritu de Dios está hablándole a alguien, diciéndole, amén, ese problema que tú estás viviendo, ahí está Dios. Y Dios lo que te está diciendo, no te pongas a mirar esos gigantes, porque oye, Américo, nos detenemos a mirar tanto los gigantes que dejamos de ver la gloria que nosotros ha de manifestarse. Amén. Porque hay una verdad de Dios en nosotros. Lo más grande, siento a Dios. Sí, cuando a ti te llega una revelación, que tú le descubres los planes del diablo. Wow, repite eso, Américo. Cuando tú descubres los planes que tiene el enemigo contra el pueblo, contra un hermano, un siervo, una sierva, te viene un ataque duro. Para sacarte de circulación. Te voy a hablar por la Biblia. Suéltalo. En Segunda de Reyes, capítulo 6, Eliseo y los sirios. El rey de Siria tenía un plan para atacar al pueblo de Israel. Y Eliseo le revela, estando en Israel y yo en Siria, oye esto, cuando una persona está conectada en el espíritu, oye de lejos y ve de lejos. Que la gente no cree en eso. Porque la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El hombre y la mujer que está en el espíritu, oye la voz de Dios. Y ve cosas de Dios. Amén. Y le dice al rey de Israel, por tal y tal lugar no crucen. Ahí van hasta los sirios. Y el rey de Siria dice, ¿quién de lo nuestro le está revelando al pueblo de Israel el plan que nosotros tenemos? Y le dijo uno, no, mi señor. Lo que pasa es que el vidente, el profeta, que lo que tú hablas en tu cámara secreta, él te está oyendo. Descubriéndole los planes del enemigo. ¿Y qué pasó? Que mandó un ejército y mandaron a ubicar donde estaba Eliseo para matarlo. A un hombre. Un ejército de sirio. Pero 3,000 mandaron. 3,000. ¿Qué pasa? Que el sirviente de Eliseo está más asustado. Porque está mirando la realidad. Está mirando una realidad. Y le dijo, Señor mío, estamos rodeados. Estamos presos. Y tú sabes lo que dijo Eliseo. Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea la verdad. Para que vea la verdad. Ven. ¡Wow! Para que vea la realidad. Mi realidad, la realidad de Dios, ¿cuál era? Porque el sirviente no tenía esa visión. Y cuando tú entras en ese nivel, óyeme bien, tú le dices, ábrele los ojos para que él vea que los que están con nosotros, es decir, él vio. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que hay hermanos que sus ojos espirituales están cerrados, que no ven nada, que lo que ven es el problema. Médico. No ven a Dios. No, usted se tiene que activar, hermano. Oye, no ven a Dios. Oye, como dice aquí, cuando Eliseo le pide eso a Dios, le abre los ojos a Giesi. Giesi miró, dijo, pero le dijo, mira, más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. El ejército de Dios era mayor. El ejército de Dios lo tenía rodeado a ellos. ¿Y tú sabes después lo que pidió Eliseo? Señor, mándale una ceguera. Y lo dejó ciego a todito. Esos niveles. Ese nivel espiritual, cuando tú no puedes ver la verdad de Dios, tú tienes que decirle, Dios, ábreme los ojos espirituales para yo ver tu verdad. Que yo no veo la verdad tuya aquí. Yo lo que estoy viendo es un problema, yo lo que estoy viendo es una crisis, estoy viendo una enfermedad, estoy viendo una tribulación, pero no te veo. Ábreme los ojos. Wow, Américo. Eso es lo que hay que hacer. Siento una atmósfera poderosa. Mi hermano. Yo siento que hay un cambio en en la atmósfera. Hay un cambio en lo que nos están escuchando. Hay algo en los aires que Dios está moviendo. Pasan 24 horas en lamento. Sí.
lamentándose y llorando y gritando y quejándose. Hermano, usted no puede ver la verdad de Dios porque sus ojos espirituales están cerrados. Punto. Como dice la nieta mía, malo y punto. Son malos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con Dios. Wow, Américo, se está activando algo poderoso, espiritual. Yo siento que, inclusive, déjame explicarte algo. Dale. Cuando tú empiezas, como Eliseo estaba ahí, estaba tranquilo, porque cuando tú entiendes la verdad de Dios, tú estás tranquilo, claro, aunque te rodean. Oye, Eliseo sabe que estaba rodeado, pero Eliseo nunca vio lo que lo estaba rodeando. Porque Eliseo estaba más allá de lo que él estaba mirando, de la realidad. Estaba mirando la gloria de Dios. Y es donde Eliseo entra en esa confianza y le dice, Señor, ábrele los ojos. A veces hay gente que tiene que Dios abrirle los ojos. Y yo te voy a decir algo, hay una atmósfera sobre tu casa. Y tú tienes que abrir tus ojos y mirar los que están contigo, que son más que los que están contra ti. Lo que pasa es que hay gente que van y le cuentan su problema a una persona que no tiene conocimiento de Dios. Y lo que te hace un dito. Le habla a una persona que lo que le dice, no, tú lo que necesitas es un sauna, un masaje. Unas vacaciones en donde tú quieras. Y cuando tú vengas a las vacaciones. Y el problema sigue ahí. Porque soltaste a Dios. Porque tú tienes que pelearlo. Pero oye esto, oye como dice aquí. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, oh Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tenga miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Yahweh que abra sus ojos para que él vea. Entonces Yahweh abrió los ojos del criado y miró y aquí que el ejército... mío. Dios tiene que abrir los ojos a mucha gente que lo que están viendo es problema, no solución. Santo. Y mientras tú sigues en esa dimensión de miedo, porque tú lo que estás centrado, yo te lo dije, que la mente es muy frágil. Sí, y yo estoy viendo que el enemigo está infundiendo miedo a los cristianos, porque el miedo lo que te hace que esconde y tú no veas a Dios. ¿Tú no ves la verdad? No. Ve una realidad que es efímera, que pasa, pero no ve la verdad. Yo te voy a decir como un hombre que yo fui a orar por él. Siento a Dios, Américo, siento una unción poderosa. Él me dijo cuando yo iba a orar, no, pero tranquilo, ora, porque si él trajo esto, él me la quita. Wow. Si él me trajo estos cálculos a los riñones, me lo tiene que quitar, porque le dio. Muchacho, el hombre sano. Lo orinó, 2 peñones. Es que la fe... Oye, gente que no van a iglesia. Mira, te voy a decir esto. Te voy a decir esto, mira. Y qué bueno que tú ya entras en este tema. ¿Qué ha pasado en estos últimos tiempos? Bueno, la Biblia dice, cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra. Está hablando de los cristianos han perdido la fe. Papá, lo que pasa, perdón, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que hay cristianos comprando milagros. Y dejándose de llevar. De acuerdo a tu ofrenda será tu milagro y la fe de Dios no funciona. Y así no funciona. No funciona. La Biblia dice, y te voy a decir esto, la mujer del flujo de sangre que tú hablaste ahorita, tenía una realidad, 12 años con un flujo de sangre. Sí. Y dice que mientras todo lo gastaba y le iba peor, esa era su realidad. Pero esa mujer llegó un momento en que se detuvo a mirar que la verdad, y la verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero oye, es que ella con su mente dijo, sin tan solamente tocare. El borde del manto. Claro. Pero ella empezó a enfocar esa verdad que era Cristo. Y dijo, si yo toco el borde del manto, seré sano. Y ella fue a la verdad. A pesar de lo que ella estaba viviendo, cuando tocó, cesó su flujo. Entonces hay personas que tienen que activarse en la verdad. Y cuando se sienten perturbados, vaya lo que dice la palabra. Como dijo el salmista, pacientemente esperé Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando la verdad de Dios se manifiesta en tu vida, los sirios pueden rodearte, que es la realidad, sí, pero la verdad está por encima. Está por encima de eso. Entonces hay que pedirle a Dios que abra los ojos espirituales de mucha gente. Wow. Para que tú lo sepas. Ahora, Américo, lo que no se sabe, cómo esa mujer llegó donde estaba Jesús, porque no tenía fuerza. No. Tenía 12 años fluyendo sangre. No se sabía si era un cáncer, un problema menstrual, pero no tenía fuerza. Si llegó arrastrándose, ¿sabes lo que quiere decir eso? Que la fe implica riesgo y hay que accionarla. El que cree puede ver. Ahora el que no cree no puede ver nada. Wow, Dios mío, yo siento una presencia. Amén. Esto es para seguir un contenido por más de 5 horas.
Esto se puede hacer una vigilia. Sí, se puede hacer una Pero no estamos de vigilia. No, hermano, mira, vamos a seguir con estos estudios. Comente en la caja de los comentarios ahí, que yo voy a leer su comentario y le voy a responder para seguir con estos estudios con el pastor Américo Cueva, que hoy ya está yo te digo aprovechando. a ti que no me diga pastor. Yo soy un siervo inútil. Pastor es Jesucristo. Amén. Perdóname. No, está bien, Pastor está bien. es Jesucristo. Hermano, suscríbase, comparta, Wow. Pastor Américo Cueva. Wow. Tremendo, siento una gloria, una atmósfera. Hermano, Estamos en la verdad de Cristo. entramos en la verdad de Dios. Hermano, Que mire, tú veas el proceso, veas lo que tú veas, enfócate en la verdad de Dios. En la verdad. Es su palabra. y seguiremos con este estudio de América. Con lo que tú quieras. Así que, hermano, si usted quiere. Tenemos que siga- dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén, amén. Y el día que tú le pongas precio un mensaje, Dios te quita del medio. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¡Shalom!